Su nombre es una promesa. Es una promesa de libertad. Es una promesa de una patria. Juan Pablo Duarte es más que una figura histórica. Él es el alma misma de la República Dominicana. Entender su historia es entender el corazón de una nación que se negó a desaparecer. Es entender a un pueblo que eligió ser libre. Nació el 26 de enero de 1813, en la ciudad de Santo Domingo. El mundo estaba cambiando, y este joven cambiaría su propio mundo para siempre. Él fue el arquitecto de un sueño que muchos consideraban imposible. ¿Por qué su historia sigue siendo tan importante hoy, en este día, 11 de febrero de 2026? La vida de Duarte nos enseña una lección fundamental. Nos enseña que una persona, armada con una idea poderosa, puede encender una revolución. La suya no fue una revolución solo de cañones y armas. Fue una revolución de la mente. Fue una revolución del espíritu. Se atrevió a imaginar un país donde su pueblo fuera el amo de su propio destino. No era un rey, no era un general de una larga línea de hombres militares. Era un hijo de comerciantes. Era un joven con un libro en la mano y un fuego en el corazón. Su vida fue un testimonio del poder de la convicción. Vio su tierra ocupada por un poder extranjero. Vio a su pueblo viviendo sin una voz propia. Este rechazo, este poderoso y simple no, se convirtió en la semilla de la que crecería una nueva república. Su historia no es solo para los dominicanos, es para todos los que creen en la libertad. Su viaje comenzó en un tiempo de gran incertidumbre. La isla de la Española era un escenario para las ambiciones de imperios más grandes. Pero Duarte miró más allá de la realidad inmediata. Vio no solo un territorio que ser controlado, sino una nación que había que construir. Envisionó una bandera, una constitución y un gobierno del pueblo y para el pueblo. Esta visión fue su brújula. Lo guió a través de la oscuridad, a través de la traición. Hoy, cuando pronunciamos su nombre, hablamos de coraje, hablamos de sacrificio, hablamos de un amor inquebrantable por la patria. Bueno, ya sabes, él realmente encarnó todo eso. La historia de un héroe a menudo comienza en los momentos tranquilos de la infancia. Juan Pablo Duarte no fue diferente. Creció en un hogar donde se valoraban las ideas. Sus padres, Juan José Duarte y Manuela Díez Jiménez, le proporcionaron una base sólida. Era un niño curioso. Era un joven observador. En un tiempo en que la educación formal era un privilegio para unos pocos, Duarte tuvo suerte. Tenía tutores dedicados que nutrieron su intelecto agudo. Esta educación temprana no se trataba solo de memorizar hechos. Se trataba de aprender a pensar. Se trataba de aprender a cuestionar el mundo que lo rodeaba. La relativa prosperidad de su familia le brindó oportunidades que la mayoría no tenía. Pero fue lo que hizo con esas oportunidades lo que lo definió. No vio su educación como un medio para la riqueza personal. La vio como una herramienta para la liberación colectiva. Entendió desde joven que el conocimiento era poder. El poder para ver la injusticia. El poder para nombrarla. Y, lo más importante, el poder para imaginar un futuro diferente. Su hogar fue su primera escuela. Su ciudad, Santo Domingo, fue su primer aula, enseñándole la compleja historia de su isla. Como joven, el padre de Duarte tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia dominicana. Envió a su hijo a continuar sus estudios en el extranjero. Esto no fue solo un viaje, fue una peregrinación. Viajó a Estados Unidos, viajó a Inglaterra, viajó a Francia, viajó a España. Era una esponja, absorbiendo todo lo que veía. Caminó por las calles de ciudades donde habían nacido revoluciones. Vio sociedades lidiando con nuevos conceptos de ciudadanía, derechos, identidad nacional. Estaba presenciando la historia en formación. Este viaje fue el crisol donde se forjaron sus propias ideas. En Europa, leyó a los grandes pensadores de la Ilustración. Aprendió sobre el grito de la Revolución Francesa por liberté, égalité, fraternité. Vio cómo las naciones podían construirse sobre principios, no solo sobre poder.
Cuando se paró en una tierra extranjera y le preguntaron sobre su patria, sintió el aguijón de no tener una nación reconocida que reclamar como propia. Fue un dolor profundo y personal. Fue en ese momento de reflexión, lejos de casa, que el patriota nació verdaderamente. Un sueño es impotente si permanece en la mente de una sola persona. Juan Pablo Duarte lo sabía. Para convertir su visión en realidad, necesitaba aliados, necesitaba un equipo, necesitaba una hermandad. Así, el 16 de julio de 1838, en el modesto hogar de un amigo, nació una sociedad secreta. Se llamó La Trinitaria. El nombre en sí era simbólico, representando la estructura de la organización. Comenzó con 3 miembros y cada miembro tenía la tarea de reclutar 3 más, creando una red de patriotas que podía crecer en secreto. Fue una estrategia brillante y cautelosa. Los miembros de la Trinitaria eran jóvenes, eran idealistas, eran poetas, pensadores, trabajadores, unidos por un solo objetivo sagrado: la creación de una república dominicana libre e independiente. Bajo el liderazgo de Duarte, tomaron un juramento solemne. Juraron luchar por la separación de Haití para establecer una nueva nación y morir antes de verla caer. Su lema era Dios, patria, libertad. No eran solo palabras, eran los principios rectores para una guerra clandestina de ideas. No era un grupo de aventureros imprudentes, era una organización disciplinada y estratégica. Trabajaban en las sombras, difundiendo su mensaje a través del teatro, la poesía y conversaciones tranquilas. El trabajo secreto de la Trinitaria, lentamente pero seguramente, avivó las llamas de la rebelión por toda la tierra. Por toda la tierra. La idea de la independencia ya no era un susurro. Se estaba convirtiendo en un coro fuerte y esperanzador. Duarte y sus compañeros habían cultivado exitosamente un deseo de libertad. Le habían dado al pueblo un sueño por el que luchar. Pero los sueños requieren acción. Y, bueno, el tiempo de planificación estaba terminando. El tiempo para un movimiento decisivo se acercaba. La situación política era tensa. El momento tenía que elegirse con cuidado. El camino hacia la libertad nunca fue una línea recta. Estaba lleno de obstáculos y traiciones. El mismo Duarte fue forzado al exilio en 1843 debido a sus actividades revolucionarias. Pero su ausencia no extinguió el fuego que había encendido. Desde lejos, continuó guiando el movimiento. Su espíritu permaneció con sus hermanos de armas, Francisco del Rosario Sánchez, Matías Ramón Mella. Ellos portaron la antorcha en su nombre. El momento finalmente llegó. En la noche del 27 de febrero de 1844, los patriotas hicieron su movimiento. Matías Ramón Mella se paró en la Puerta de la Misericordia, disparó su trabuco al aire. Ese disparo no fue solo un sonido, fue el anuncio de nacimiento de una nueva nación. La victoria en la revolución, a menudo, es seguida por una lucha por el poder. La tinta en la Declaración de Independencia apenas se había secado cuando comenzaron a surgir divisiones políticas. Juan Pablo Duarte regresó a su recién liberada patria como un héroe. Fue nombrado general en el nuevo ejército, pero su visión de una república democrática y justa chocó con las ambiciones de otros, particularmente el terrateniente rico y fuerte militar Pedro Santana. Algunos veían la nueva nación como un premio que controlar, no como un proyecto que construir sobre ideales. Los principios de Duarte eran su fuerza, pero también lo convirtieron en un objetivo. Creía en un gobierno de leyes, no de hombres. Se opuso a cualquier plan para colocar la nueva república bajo la protección de un poder extranjero, lo que veía como solo otra forma de colonialismo. Su postura inquebrantable le hizo enemigos. Las mismas personas que habían luchado a su lado comenzaron a verlo como un obstáculo para su propio poder. La política puede ser un negocio cruel. La revolución comenzó a devorar a uno de sus propios hijos. La tragedia fue rápida y brutal. En una maniobra política, Duarte y sus seguidores más cercanos
fueron declarados traidores a la misma patria que habían creado. Fue una acusación impactante e injusta en lo profundo. El padre de la nación fue arrestado, exiliado de su propio país, apenas unos meses después de su nacimiento. Fue forzado a dejar la tierra que amaba más que a la vida misma. Fue el comienzo de un largo y doloroso viaje lejos de su pueblo y su sueño. El héroe fue expulsado. Por el resto de su vida, Duarte vivió en las sombras del exilio. Se estableció en Venezuela, viviendo una vida humilde y a menudo difícil. Sufrió pobreza, sufrió enfermedad, sufrió el inmenso dolor de estar separado de su amada República Dominicana. Observó desde lejos cómo su nación luchaba a través de décadas de inestabilidad política y conflicto. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros de su exilio, nunca perdió la fe. Murió el 15 de julio de 1876, en Caracas, lejos de las costas que había luchado tanto por liberar. A un hombre se le puede exiliar. Su cuerpo se puede enterrar en una tierra extranjera. Pero una idea poderosa y verdadera, no se puede matar. Juan Pablo Duarte murió en relativa oscuridad, pero su legado apenas comenzaba a crecer. Años después de su muerte, su país comenzó a entender la verdadera medida de su sacrificio. Comenzaron a ver la pureza de su visión. Los políticos que lo habían traicionado se desvanecieron en las páginas complejas de la historia. Pero el nombre de Duarte comenzó a brillar más y más. En 1884, sus restos fueron traídos de vuelta a la República Dominicana. Fue un evento nacional. El hombre exiliado como traidor regresó como el mayor héroe de la nación. Fue sepultado en la Capilla de los Inmortales, más tarde trasladado al altar de la patria, el mausoleo para los padres fundadores. Su regreso físico simbolizó su regreso espiritual al corazón de la nación. Finalmente estaba en casa. Su viaje estaba completo. El país que ayudó a crear estaba listo para honrarlo. Hoy su legado está en todas partes. Su rostro está en la moneda. Su nombre está en las calles. Su nombre está en los parques. Su nombre está en la cumbre más alta del Caribe. Pero su verdadero legado no está en piedra ni en papel. Está en la misma existencia de la República Dominicana. Está en la bandera que ondea sobre la isla. Está en el himno nacional que canta de un pueblo que preferiría morir antes que vivir sin libertad. Sus ideas forman la base moral de la nación. Él es el punto de referencia eterno para el patriotismo dominicano. Él es, y siempre será, el padre de la patria. Para honrar verdaderamente a Juan Pablo Duarte, debemos mirar más allá de las estatuas y los días feriados nacionales. Debemos mirar los valores que defendió. Estos valores no son solo artefactos históricos. Son un mapa de ruta para el presente y el futuro. Lo primero y principal fue su profundo amor por la libertad. Para Duarte, la libertad no era negociable. Era la condición esencial para la dignidad humana. Creía que un pueblo solo podía alcanzar su pleno potencial si era libre para elegir su propio camino, hacer sus propias leyes, corregir sus propios errores. El segundo gran pilar de su pensamiento fue la educación. Duarte fue un erudito antes que un revolucionario. Entendía que una nación libre requería ciudadanos educados. Un pueblo ignorante, sabía, podía ser fácilmente manipulado. Podían ser engañados para entregar la misma libertad que había sido tan duramente ganada. Creía que las escuelas eran más importantes que los cuarteles. Creía que un maestro con un libro podía ser más poderoso que un soldado con un rifle. Tercero, fue un feroz defensor de la justicia y la igualdad. Su visión para la República era una donde la ley se aplicara a todos por igual, sin importar su riqueza, sin importar su raza, sin importar su posición social. Soñó con un poder judicial independiente y un gobierno que sirviera al pueblo, no al revés. Se opuso a la concentración de poder en las manos de una persona. Era un verdadero demócrata que creía en las instituciones, en los controles y equilibrios, en el Estado de Derecho. Finalmente,
Duarte constantemente llamó a la unidad. Sabía que las divisiones internas eran la mayor amenaza para la nueva nación. Suplicó a sus compatriotas poner los intereses de la patria por encima de sus ambiciones personales. Entendía que una nación dividida contra sí misma no puede subsistir. Libertad, educación, justicia, unidad. Estas fueron las 4 columnas sobre las que Duarte quería construir su república. La historia de Juan Pablo Duarte es la historia de una idea que se negó a morir. Un hombre que sacrificó todo por un sueño. Fue un héroe, sí, pero un héroe humano. Sintió pasión, enfrentó decepción, sufrió un inmenso dolor. Su humanidad hace que sus logros sean más extraordinarios. La historia no solo se hace con ejércitos o imperios, también se hace con individuos valientes que se atreven a creer. Su vida es una lección para todos, especialmente para los jóvenes. La convicción de una persona puede cambiar el mundo. La educación es la herramienta más poderosa para la liberación. La libertad no es gratis. Es un tesoro que debe ganarse, protegerse, transmitirse a la siguiente generación. Recuerda su viaje. Un niño curioso en Santo Domingo. El patriota determinado en Europa. El organizador secreto de la Trinitaria. El exiliado solitario en Venezuela. Hoy, con tantos desafíos y divisiones, el mensaje de Duarte es urgente. Su llamado a la unidad es un llamado para nosotros. Dejemos de lado las pequeñas diferencias. Trabajemos por el bien común. Su creencia en la justicia nos llama a construir sociedades de dignidad y respeto. Su pasión por la libertad nos llama a ser vigilantes, a participar y a nunca dar por sentadas nuestras libertades. Su vida nos desafía a cada uno de nosotros. Llevemos su legado hacia adelante. No dejemos que su nombre sea solo una línea en un libro de historia. Que su historia inspire mejores ciudadanos. Que sus valores guíen nuestras acciones. Trabajemos en su memoria por un mundo más justo, educado y unido. La obra que Duarte comenzó en 1844 no está terminada. Construir una nación es una tarea para cada generación. Honrémoslo continuando su trabajo. Luchad por Dios, patria, libertad.